Bienvenidos una vez más a Basket 365. Soy Denis y en el vídeo de hoy lo que vamos a hacer es hablar sobre los jugadores que más me están sorprendiendo de cada uno de los equipos de la NBA. Hace unos días hacía mis vídeos por conferencias de los jugadores que más me estaban decepcionando y ahora pues hacemos la inversa, ¿no? Vamos a empezar por los 15 equipos de la conferencia este y en cada caso voy a mencionar a un jugador que en base a las expectativas que yo personalmente tenía este año está jugando mejor y está superándolas, ¿vale? Aquí sí que voy a incluir novatos porque hay casos donde hay novatos que me están sorprendiendo mucho. Y bueno, antes de nada, por supuesto, si estáis aquí, me imagino que es porque os interesa la NBA, así que os animo a que os suscribáis, dadle a like al vídeo porque también ayuda mucho al canal, comentadme abajo lo que opinéis y dadme vuestras sorpresas también, si hay alguien que realmente os ha sorprendido. Y vamos a empezar. Y empezaremos precisamente por un novato, porque en el caso de los Detroit Pistons, creo que el jugador más interesante para mencionar es Ausar Thompson. Al final yo de Ausar Thompson esperaba eso, muy buena capacidad atlética, tal vez defensa positiva este año, pero no el nivel de impacto que ha tenido a nivel de ser un jugador tan dinámico, tan móvil, con tantísima capacidad de rebote, que trabaja tan duro al final, ¿no? Y es cierto que los Pistons son un desastre, pero Ausar Thompson, para haber sido el quinto pick del draft, aún así está superando mis expectativas y dentro de unos Pistons que la verdad es que están siendo un desastre, estaba entre él y Jalen Duren y al final me he quedado con Ausar Thompson. Pasamos ahora a otro equipo que está siendo un desastre también, aunque duplican victorias en este momento a los Detroit Pistons, y esos son los Washington Wizards. Y aquí también podría haber mencionado a Bilal Coulibaly, que la verdad es que me está sorprendiendo mucho también, porque como pick 7 del draft pensaba que iba a ser un jugador que iba a requerir más tiempo, y desde luego, a ver, no es que esté impactando mucho a nivel de victorias, porque los Wizards ganan poco, pero esa movilidad, esa capacidad atlética, esa capacidad de tiro superior a la esperada están siendo muy interesantes, pero pese a todo, me voy a quedar con Deni Avdija, porque Avdija, después de unos años de altibajos donde demostró su capacidad defensiva pero no encontraba su rol, a nivel ofensivo era un jugador limitado, firmó una extensión de contrato de novato este verano con los Wizards y la verdad es que está jugando mejor que nunca. En estos Washington Wizards tiene algo más de el balón en las manos, algo más de responsabilidad. Es cierto que entre Jordan Poole, Kyle Kuzma y Tyus Jones, su rol sigue estando un poco limitado, pero creo que está demostrando la capacidad de tener un rol un poco superior a nivel ofensivo y ser productivo y funcionar y repartir juego, mientras que es un muy buen defensor en el otro lado del campo con buen tamaño. Vamos ahora con un jugador que yo sinceramente creía que tenía ya un pie en el retiro y que juega en los Milwaukee Bucks y que sin embargo este año, desgraciadamente ahora está lesionado, pero estaba jugando bien, y ese es Jay Crowder. El año pasado cuando los Bucks intercambiaron creo que como 5 segundas rondas para conseguir a Jay Crowder, no consiguieron nada. Crowder llegó a Milwaukee desde los Phoenix Suns y lo cierto es que tuvo un impacto bastante irrelevante la temporada pasada, pero este verano, siendo un equipo como son los Bucks, que está muy limitado a nivel financiero, porque todos sabemos cómo funcionan ahora mismo las finanzas en NBA y cuando un equipo es tan caro no hay tantas opciones, optaron por pagarle a Jay Crowder para mantenerlo de vuelta. Está cobrando la mínima del veterano, pero yo, dado lo que habíamos visto el año pasado y teniendo en cuenta su edad, no esperaba gran cosa y los creo que 9 partidos que ha jugado por Milwaukee ha sido bueno, ha metido sus triples, ha jugado a buen nivel, ha defendido bien. Habrá que ver ahora cómo vuelve de su lesión, tal vez esto fuera una racha y se haya terminado, pero de entrada estoy contento con el rendimiento de Jay Crowder y habrá que ver cómo vuelve. Vamos ahora a los New York Knicks y aquí vamos a mencionar a un jugador que acaba de llegar a New York y que esperaba que jugara bien, pero está jugando especialmente bien o aún mejor de lo que yo esperaba, y es Donte DiVincenzo. Tenía mis dudas también con Mitchell Robinson, que lo estaba haciendo muy bien para estos Knicks, pero DiVincenzo está metiendo sus triples, está siendo un jugador muy completo, que consigue rebotes ofensivos, que trabaja duro, que defiende a buen nivel, que realmente está teniendo un muy buen nivel de acierto y uno de esos jugadores engranaje, ¿no? que hace un poquillo de todo para New York, y creo que ha sido un muy buen fichaje y está funcionando muy bien. Vamos ahora a hablar de los Miami Heat y aquí nos vamos a la inversa, no un nuevo fichaje sino a un viejo conocido, y es que en Miami el jugador que más me está sorprendiendo no es Jaime Jaquez, que me está sorprendiendo mucho y como novato está siendo espectacular, no, es Duncan Robinson, porque es un tío que estaba fatal, que llevaba 2 años muy malos en Miami y que parecía que no iban a poder librarse ni de su contrato porque es que en relación a lo que cobraba no rendía en absoluto, y Duncan Robinson el año pasado hacia el final de la temporada y durante esa racha de playoffs empezó a tener un rol muy interesante, con más responsabilidad con el balón en las manos, dejó de ser solo un especialista desde 3 y este año está jugando todavía más a ese nivel, está creando con el balón en las manos, está operando a veces en el pick and roll, penetrando a canasta, siendo aún así un triplista de élite y está teniendo la mejor temporada de su carrera después de 2 años muy flojos y básicamente ha sido un renacer para Duncan Robinson.
Vamos ahora con un jugador que en su tercera temporada en la NBA estaba teniendo un año tremendo y yo tenía un nivel de expectativas alto para él, pero aún así, tal y como estaba jugando para los Atlanta Hawks, Jalen Johnson está superando mis expectativas. Desgraciadamente ahora está lesionado y los Hawks lo están echando en falta porque es un muy buen jugador en esa posición de la pivot, que este año, como agente libre inminente, bueno, como jugador que puede firmar su extensión de contrato de novato en el verano de 2024, yo creo que va a firmar bastante dinero y es que es el tercer mejor jugador de los Hawks, básicamente. Vamos ahora a un jugador que no firmó su extensión de contrato de novato este verano porque su equipo quería flexibilidad salarial y lo cierto es que de no haber firmado máximo hubiera perdido dinero porque ahora mismo se va a ganar un máximo de sobra, con creces, perdón. Y ese es Tyrese Maxey de los Philadelphia 76ers, que por cierto en esta foto está petadísimo, no se ve así de grande en el campo. Pero Tyrese Maxey es un jugador que en su cuarto año pues, se ha convertido en un All-Star. Habrá que ver si luego entra en el equipo All-Star o no, pero es el segundo mejor jugador de los 76ers, Dios mío, está petadísimo. No había visto así a Tyrese Maxey en mi vida. Este jugador yo no lo he visto, parece un edit de Zion Williamson o algo así. Dios. Bueno, lo que estaba diciendo, al final Tyrese Maxey es un jugador que es uno de los jugadores más rápidos de la NBA, lleva años tirando un nivel altísimo desde 3 y siendo un muy buen jugador, pero este año, teniendo mucha más responsabilidad, sin James Harden en la plantilla, está promediando como 25-26 puntos por partido, tirando de 3 a un nivel altísimo, se está compenetrando muy bien con Joel Embiid, sigue siendo un jugador vulnerable en defensa porque es pequeño, pero la evolución ha sido tremenda y yo esperaba un año muy bueno por parte de Tyrese Maxey, pero no esperaba esto. Vamos ahora a hablar de un jugador un poco más secundario en un equipo donde podríamos hablar precisamente de otro All-Star ya desde el año pasado. Y es que los Indiana Pacers podría mencionar a Tyrese Haliburton, desde luego está superando mis expectativas y esperaba mucho de él porque ya el año pasado fue All-Star y creía que iba a ser mejor, pero el salto de Tyrese Haliburton ha sido tremendo. Y aún así, creo que el jugador que más me está sorprendiendo es Aaron Nesmith, porque Nesmith, después de que no estuviera ni siquiera seguro de si iba a firmar una extensión de contrato de novato o no con los Pacers y de que lo hiciera, está jugando muy, muy bien. Estamos hablando de un tío que está tirando bien de 3, cosa que es lo que se esperaba de él cuando fue drafteado hace unos años por los Boston Celtics, pero que no había cumplido hasta el momento. El año pasado empezó a demostrar ya un rendimiento diferente en Indiana, pero es que ahora mismo es uno de sus mejores defensores de perímetro, trabaja súper duro, a veces demasiado y comete demasiadas faltas, eso sí, tira de 3 a un nivel muy alto y Aaron Smith es un jugador clave para el perímetro de los Pacers. Desgraciadamente no es suficiente para hacer que la defensa sea competente, pero hace lo suyo, desde luego, y sí, es el jugador que más está superando mis expectativas, aunque Haliburton, desde luego, ha pegado un salto espectacular. Vamos ahora con los Cleveland Cavaliers y vamos ahora con un jugador que, vamos ahora con un jugador que de hecho no es que esté superando mis expectativas, es que no tenía expectativas y es que Craig Porter Jr., el chaval que veis en la foto, es un jugador en contrato dual de los Cleveland Cavaliers que en medio de las lesiones, ahora Darius Garland tiene la mandíbula rota, Ricky Rubio no ha jugado en todo el año, en medio de todo esto se ha convertido en un jugador de rotación al que van a tener que pagarle. Porque si un jugador de contrato dual está rindiendo un buen nivel, defiende, reparte juego, tira de 3, empuja el balón en transición, lo hace todo. Es un muy buen jugador como jugador no drafeado. Probablemente, tendría que pensarlo, pero es posible que sea el mejor jugador no drafeado de esta generación. Los Cavs han sacado una joyita ahí en Craig Porter Jr. y está superando con creces mis expectativas porque eso literalmente es que no tenía ninguna para él. Vamos ahora a los Boston Celtics y aquí llega el turno de Kristaps Porzingis y es que el fichaje de Porzingis, lo decía en su momento, el valor que Boston había sacado por Marcus Smart al conseguir a Porzingis y picks era tremendo. Lo que me preocupaba de Porzingis era sobre todo su durabilidad y su salud, porque venía de jugar a un nivel muy alto en Washington. Aún así no esperaba esto. A nivel defensivo está siendo diferencial para Boston su eficiencia, su agresividad, su capacidad de tanto tirar de 3 como penetrar a canasta y finalizar en el interior, la manera en la que está atacando a los jugadores más pequeños en el poste, que ya empezó en Washington el año pasado, pero no lo hacía en el pasado o le costaba mucho. Porzingis está siendo muy bueno y de hecho yo no descartaría que en caso de que Boston solo tuviera 2 All-Stars, Porzingis tal vez entre por encima de Jaylen Brown. Al final es posible que no ocurra, pero está en ese nivel de conversación. Está siendo espectacular para Boston. Vamos ahora con los Toronto Raptors y aquí está muy claro. Scottie Barnes. Aparte yo mismo he dicho que, o dije en el verano cuando hice mis top 10 por posiciones, que mi nivel de expectativas para este año con Scottie Barnes no era tremendo. Creía que iba a ser un All-Star en el futuro, pero no esperaba que este año diera un gran salto y ha sido todo lo contrario. Ha llegado el salto de Scottie Barnes, el salto del estrellazgo, ¿no?, de este jugador que está jugando a un nivel altísimo en unos Raptors que están sufriendo y no son muy buenos, es verdad. Pero sí, con Scottie Barnes estoy muy sorprendido y muy gratamente sorprendido y desde luego es la pieza clave para el futuro de Toronto y a ver si empieza a moverse para
hacer que las cosas funcionen en torno a él, porque de momento están siendo un desastre en ese aspecto. Seguimos ahora con los Orlando Magic y aquí creo que el jugador que más está superando mis expectativas es Jalen Suggs. Al final estamos hablando del pick número 5 del mismo draft que el de Scottie Barnes, de hecho, el pick inmediatamente posterior, y Suggs empezó mal en su carrera en la NBA. En su primera temporada no jugó demasiado bien, tiró mal de 3, tuvo bastantes lesiones y no jugó demasiado. El segundo año demostró muchísimo más a nivel defensivo, ahí ya al menos unas cuantas personas empezábamos a hablar, ¿no?, de cómo Jalen Suggs a nivel defensivo había sido ya muy bueno, pero estaba lejos en otros aspectos, y este tercer año está tirando bien de 3, creo que por encima del promedio, con más de 4 triples intentados por partido. Es un muy buen defensor, el mejor defensor de Orlando en mi opinión, y eso, en su tercer año pues está convirtiéndose en un muy buen titular como mínimo, y esperaba que jugara un poco mejor que el segundo año, pero no tan bien. Ya casi para acabar, quedan 3 equipos solo, llega el turno de los Brooklyn Nets y aquí está muy claro, es Cam Thomas. Al final estamos hablando de un jugador que curiosamente en los momentos que vio el campo en sus 2 temporadas anteriores demostró una capacidad de anotación tremenda, pero se le daban tan pocas oportunidades que no tenía claro qué esperar. Y este año, en su tercera temporada, exceptuando un momento en el que estuvo lesionado un par de semanas, ha jugado y está siendo el mejor anotador de Brooklyn, un jugador que habrá que ver cómo evolucionan otros aspectos del juego a nivel defensivo, sobre todo a nivel de pase, pero la capacidad de anotación, la capacidad de tiro, la capacidad de creación individual es tremenda, y no tenía claro lo que pensar de Cam Thomas, y pensara lo que pensara, está superando mis expectativas. Y ahora llega el turno de los Chicago Bulls, y aquí estamos ante uno de los jugadores revelaciones de estas últimas semanas como mínimo. Habrá que ver cómo sigue todo esto, obviamente, pero desde la ausencia de Zach LaVine, Coby White, que para mí el año pasado ya tuvo su mejor temporada básicamente, hubo alguna mejora defensiva, ya me pareció un jugador interesante y con futuro en NBA. Este año no empezó tan bien, pero eso, en los últimos partidos, desde la ausencia de Zach LaVine, básicamente se ha convertido en el número 1 de este equipo, por encima de DeMar DeRozan, por encima de Vucevic, por encima de todos. Está anotando un nivel tremendo, y no sé cuánto de esto es real o no, no creo que sea este jugador a partir de ahora y ya está, pero eso, puede que Coby White sea básicamente el jugador más interesante de los Chicago Bulls de aquí en adelante, y eso no me lo esperaba yo, y no creo que se lo esperase mucha gente. Y ya para acabar, el último equipo son los Charlotte Hornets, y aquí el jugador más sorprendente de esta temporada para mí es Mark Williams. Y yo esperaba un mejor año en su segunda temporada. Su primera temporada me gustó, tardó mucho en jugar, le dieron pocos minutos de entradas. Steve Clifford, el entrenador de los Hornets, no tenía muchas ganas, ¿no?, de darle oportunidades a un novato, pero en su segunda temporada Mark Williams ya es un pivot bueno, de calibre titular, muy buen reboteador, buen finalizador, ha encajado muy bien con LaMelo Ball. Desgraciadamente ahora LaMelo está lesionado, y creo que eso, que en mi opinión es el jugador que más está superando mis expectativas de este equipo. Y nada, con esto hemos acabado con este vídeo, con la parte de la conferencia de los jugadores que más han superado mis expectativas. Os animo a que me digáis en los comentarios algunas alternativas. Tal vez en Brooklyn estéis pensando en Lonnie Walker por encima de Cam Thomas, aunque pese a que Lonnie Walker lo esté haciendo bien, Cam Thomas está siendo espectacular. Seguro que hay otros ejemplos así, pero nada, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo y que tengáis un buen día. Adiós.